Listo. Entonces, les estaba explicando nuevamente, voy a repetir aquí. No supe hasta dónde se escuchó. Entonces, les estaba diciendo que aquí este ácido nítrico, este HNO3, tiene esta estructura, ¿sí? O sea, cuando yo lo miro, cuando yo hago la estructura de este ácido nítrico, yo me di cuenta que el nitrógeno tiene 3 oxígenos pegados y a uno de esos oxígenos hay un hidrógeno unido, ¿sí? Cuando yo hago esta reacción, el catalizador lo que me ayuda a hacer es que este HNO3 se rompa. ¿Por dónde se rompe? Por acá. De manera que se libera NO2, generalmente positivo, quiere decir que perdió el electrón, y se libera OH, ¿sí? Se libera OH. Entonces, ya con estas dos especies químicas liberadas, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? Pues este hidrógeno va a salir para unirse con el OH y formar la molécula de agua que está aquí abajo, ¿sí? Y el NO2 va a venir a Profe, siempre el reemplazar, catalizador va a romper eso. ¿sí? Y el NO2 va a venir a reemplazar este átomo de hidrógeno, ¿de acuerdo? Formando el nitrobenceno, que está acá. ¿Mm? Entonces, básicamente eso es lo que está sucediendo en la reacción. No sé si ahora sí se entendió un poquito más. Muevan la cabeza, digan sí, no, sí. Sí, señora, profe. Señora. Eso, aunque sea pongan la manita. Que después, no, es que nunca entendimos nada. Entonces, para que porfa me vayan diciendo, ¿listo? ¿Sigue perdido, Christopher? ¿En dónde se perdió? La segunda parte del ejercicio, por favor. Ya la pongo. Gracias. Mi tablero inteligente. Christopher, active su audio y dígame, por favor, escríbame en qué parte está perdido. Listo, bueno. Entonces ya explicamos otra vez ese pedacito. Bueno, voy a bajar acá. Entonces, le voy a resumir la reacción aquí para que usted de pronto la vea completa y le quede más fácil. La voy a hacer más chiquitica. Cuando hago reaccionar el benceno con ácido nítrico en presencia de ácido sulfúrico, se forma nitrobenceno y se libera una molécula de agua. Ahí está la reacción resumida, ¿cierto? Lo que quería explicar o lo que estaba tratando de explicar Christopher específicamente es que este HNO3 tiene esta forma, ¿sí? Tiene esta forma. Entonces, esta forma me permite que el catalizador, que es el que está aquí, ¿sí? Venga y me rompa la molécula por acá. Al romper la molécula se libera NO2, que es este, míralo. El NO2, ¿qué hace? Viene y sustituye uno de los hidrógenos de este anillo. Lo sustituye. Quiere decir que si lo sustituye, este hidrógeno sale y el NO2 entra. Mira. Entonces este NO2 lo sustituyó y quedó ahí pegado. Y el hidrógeno que sale se une con el OH para formar la molécula de agua. Eso es en resumen la reacción. ¿Listo? ¿Qué se forma? Nitrobenceno. Nitrobenceno y agua.
Ahora sí, Christopher, ¿mejor o peor? O igual. Entonces, esta reacción es muy común, ¿sí? Muy común también en la industria. Para producir unas materias primas, ¿sí? Y digamos que es muy efectiva la reacción. Recuerde que habíamos dicho que era exotérmica, quiere decir que libera energía en forma de calor. ¿Listo? Es una reacción muy exotérmica por lo que involucra ácidos fuertes. Los ácidos fuertes, pues al romperse todos estos enlaces que ustedes ven que se rompen, pues libera bastante energía. ¿Listo? Ya entendí, listo, bien. Bueno. Vamos a seguir con la otra reacción, que es la sulfonación, que también es muy característica de los compuestos aromáticos. ¿Listo? Yo puedo hacer nitraciones continuas también, o sea, yo a este le puedo volver a hacer reaccionar con ácido nítrico y pegarle otro y otro y otro. Entonces, para que tengamos eso ahí en cuenta. Vamos con la sulfonación. ¿Listo? Supongo que ya copiaron este pedacito. Entonces voy con sulfonación. ¿Listo? Entonces, hemos visto halogenación y nitración, ¿cierto? Vamos con sulfonación. Sulfonación, entonces, un anillo de benceno, igual, lo mismo que hemos dicho, pero entonces sulfo hace referencia a azufre, ¿cierto? Es a pegar un grupo sulfuro en el anillo de benceno, ¿de acuerdo? Entonces, ahí tenemos que hacer una reacción con ácido sulfúrico y trióxido de azufre, que se conoce como ácido sulfúrico fumeante. Normalmente ese es el grupo que está ahí, digamos que presente en la reacción. Ya les voy a explicar cómo sucede. Espéreme. Ya. Entonces, yo lo voy a hacer reaccionar con H2SO4. Pero esto se llama fumeante porque es una combinación de ácido sulfúrico con SO3, con el grupo SO3. ¿Sí? Básicamente esos dos vienen aquí mezclados cuando yo hablo de ácido sulfúrico fumeante. Ay, no le puse el nombre completo. Pero me te iba a decir algo. ¿Qué va a resultar de esta reacción, entonces? Pero me te iba a decir algo. Pero me te iba a decir algo. Hacerlo más arriba para que me quede espacio. Que algo que yo envié. Perdón, un segundo. Bueno, entonces ahora sí. Les estaba explicando, ¿sí? Que para hacer esta reacción se hace de inmediatamente reaccionando con ácido sulfúrico. Pero este ácido sulfúrico se conoce como fumeante porque tiene una combinación con trióxido de azufre. O sea, los dos están dentro del mismo, bueno, son una misma sustancia, ¿sí? O sea, están combinados en esa mezcla. Este ácido sulfúrico fumeante, ¿sí? Descompone un compuesto muy importante que se conoce como SO3H o ácido sulfónico. Este ácido sulfónico es el que se va a pegar al anillo de benceno. Este grupo es el que va a venir a pegarse aquí, ¿sí? Es como el subproducto que va a salir de toda esta mezcla que usted le está haciendo reaccionar acá, pues lo que va a salir es ácido sulfónico y el ácido sulfónico va a venir a reemplazar aquí, SO3H. Porque esta reacción es importante también.
produce ácido bencenosulfónico. ¿Dónde tiene la tilde? En la U. Sulfónico. Entonces, cuando usted vea que un anillo de benceno reacciona con ácido sulfúrico, lo que se pega es este SO3H. Mientras usted copia ahí, yo le voy a contar. El ácido sulfúrico es uno de los compuestos inorgánicos más utilizados en Colombia. En Colombia no somos productores de casi ninguna sustancia química. Todas las sustancias químicas generalmente se importan, o sea, sí, se traen del exterior, pero Colombia maneja muchísimas sustancias químicas como materia prima, como el ácido sulfúrico, ¿sí? El ácido sulfúrico es muy peligroso, digamos que en contacto bastante tóxico y peligroso para el contacto con los seres humanos, pero tiene muchísimas aplicaciones industriales. Por ejemplo, este ácido sulfónico es uno de los compuestos principales de los desengrasantes, ¿sí? Varias baterías usan ácidos de batería, están hechos a partir del ácido sulfúrico. El ácido benzonosulfónico también tiene varias aplicaciones a nivel industrial. De pronto usted no lo encuentra puro, obviamente, porque si no sería tóxico, pero sí están incluidos dentro de otros compuestos o digamos que materiales que uno utiliza cotidianamente y no sabría, digamos que están ahí presentes, ¿sí? Entonces, yo sí, digamos que como le digo, de pronto esto no se ve cotidianamente, pero sí se ven como productos intermedios de reacciones importantes para hacer farmacéuticos o, por ejemplo, para hacer compuestos industriales, como lo que decía, desengrasantes, ácidos de batería, ¿sí? Algunos solventes, y son como intermedios de materias primas. ¿Listo? Entonces, de pronto ahorita en Colombia, yo les cuento, el año pasado se empezó, digamos que a hacer un proceso de implementación ¿cómo decirlo?, de regulación de sustancias químicas en Colombia. Entonces es un campo laboral, digamos que es reciente, ¿sí? Entonces, en la parte de la seguridad de las mercancías peligrosas o sustancias químicas peligrosas. Por si usted todavía no sabe qué estudiar, le recomiendo que se investigue por ese lado porque es un campo bastante nuevo, ¿sí? Digamos que ya youtubers hay muchos y esas cosas que no le aportan nada a la sociedad, muy bueno, entonces de pronto sí le invito a que se abra su campo laboral un poquito y de pronto lo mire por ese lado. También en la parte de farmacéuticos, eso es una industria que nunca va a acabar, porque pues entre más enfermedades, más fármacos, ¿cierto? Entonces también para que lo vea así, como una oportunidad laboral. Bueno, aparte mire esto tan bonito, todo esto tan bonito, vean. Imagínense, usted estudiando todas estas cosas tan bonitas. Dios por allá diciendo, sí, claro, profe, ¿cómo no? La cabra de Daniela diciendo, sí, claro, profe. Bueno, chicos, ese era el ácido sulfónico, la sulfonación. Entonces, esa es hacer reaccionar el anillo de benceno con ácido sulfúrico para que finalmente se le adicione o se le pegue un grupo sulfónico ahí al anillo. ¿Listo? Vamos con otra muy importante que es la alquilación. Profe, ¿y la sulfonación no tiene catalizador? No, no tiene catalizador porque el ácido sulfúrico fumeante como tal es el mismo cataliza la reacción. ¿Sí? Es un ácido muy fuerte, entonces el mismo no cataliza la reacción. Y, se me olvidó decirles, esta reacción es reversible. ¿Listo? Quiere decir que yo puedo revertir el proceso. La flechita va hacia los dos lados, me indica que la reacción es reversible. ¿Listo? Bueno, vamos con alquilación. Creo que no va a alcanzar a hacer la lectura hoy. Voy a borrar por acá.
Esta es muy importante porque es para pegarle cadenas de hidrocarburos a los anillos de benceno, ¿sí? Entonces, se conoce como alquilación o reacción de Friedel-Crafts. ¿Listo? Friedel, espero digo cómo se escribe. ¿León está levantando la mano? ¿Me está levantando la mano? No, no, señora, perdón, Ah, gracias. no, pues es que estoy como pendiente, de pronto si tienen preguntas o algo. ¿Listo? Friedel-Crafts. Esa también se llama así, alquilación o reacción de Friedel-Crafts. ¿Cuál es la idea de esta reacción? Pues alquilar el anillo de benceno. Cuando yo hablo de alquilación o alquilos, pues estoy hablando de una cadena de carbonos como por ejemplo, acá tenemos CH3, CH, estoy copiándome el ejemplo del libro, entonces por si usted pronto no alcanza a ver bien o a copiar bien, pues lo puede buscar ahí en el libro. ¿Listo? Listo. Entonces, quiero que se dé cuenta de algo muy importante aquí en el proceso de alquilación, y es que cuando yo voy a pegar una cadena de carbonos, esa cadena de carbonos ya debe estar halogenada. ¿Por qué? Porque ese halógeno es, digamos que mi punto por el donde yo voy a pegar esta cadena al anillo de benceno. Bien sea que tenga halogenado o el anillo de benceno o la cadena de carbonos. O sea, también podría tenerlo así. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Este cloro es el que me va a permitir hacer la unión de la cadena con el anillo. ¿Sí? Entonces, en este caso lo tenemos acá. Por donde yo tenga el cloro, por ahí se va a pegar la cadena. Si yo lo tengo en el primero, pues se pega por el primero. Si lo tengo en el segundo, se pega por el segundo. O si lo tuviera en el tercero, pues se pegaría por el tercero. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo mismo? Esto también es una reacción de sustitución, ¿sí? Quiere decir que se sustituye uno de los hidrógenos de la cadena, ¿ya? Por el anillo, por el compuesto con el que lo estoy haciendo reaccionar. Entonces, aquí tengo un anillo de benceno. ¿Cómo se llama esto? ¿Quién me dice? Propil. Listo, 2-cloropropano, ¿sí o no? Propano porque tiene 3 y 2 porque en el 2 tiene un cloro, ¿cierto? Entonces, cuando yo hago reaccionar estos dos compuestos, ¿qué va a pasar? Entonces, este cloro tiene la función de sacar este hidrógeno, ¿sí? Lo saca del anillo. Entonces se lo lleva, formando HCl. Una vez se saca esto de aquí, pues aquí que queda un huequito, ¿sí o no? Y este de aquí, ¿cierto? Pues es el que está faltándole electrones. Mire, este tiene todos sus electrones, este también. Este quedó con 3 enlaces, entonces este es el que se va a venir a sustituir la cadena, ¿sí? Entonces, ¿cómo quedaría? Entonces, tranquilo que yo ahorita les vuelvo a escribir toda la reacción, solo la idea es que usted vea cómo va sucediendo el proceso. Entonces, ese propano pues se pega por el CH2, por el CH, perdón. Acá tenía un CH3, acá tenía otro CH3 y se vuelve un isopropil benceno. ¿Y qué salió? Salió HCl. ¿Sí? Entonces, ahora la voy a volver a escribir toda para que usted vea como todo ya el proceso. Entonces, voy a ser pequeñita para ver si me cabe. Catalizador. Aquí se usa cloruro de aluminio como catalizador. Importantísimo en los catalizadores. Téngalos muy en cuenta. Porque sin el catalizador la reacción no sucede. ¿Listo?
Entonces, aquí se pega por el carbono 2, donde estaba el cloro. Si el carbono estuviera en el 1, se pegaría por el 1, pero como está en el 2, el cloro, pues se pega por el 2, entonces se pega por ahí. CH, CH3, CH3. Y se libera HCl. ¿Por qué? Porque este cloro sacó el hidrógeno que estaba aquí. ¿Listo? Lo sacó. Entonces se van los dos como HCl y este viene y se pega al anillo de benceno. ¿Listo? ¿Qué se formó acá? Isopropil benceno. Y pues ácido clorhídrico. ¿Listo? Ay. ¿Claros? ¿Sí? ¿No? ¿Preguntas? ¿Quieres el favor de qué? Que me hagan el favor de inventar un pan de esos naturales que mi mamá come, por favor. Bueno. A ver. ¿Preguntas, dudas? ¿Ninguna? Bueno, esto es muy importante porque así hacemos el tolueno, así hacemos todos los compuestos que tienen otro, digamos que un grupo alquilo, ¿cierto? O una cadena de carbonos añadida, pues lo hacemos de esta manera, siempre introduciéndolo a partir de un compuesto que ya tenga generalmente un halógeno. En este caso es el cloro, pero podría ser flúor, podría ser bromo, que es el que nos va a permitir que se haga la unión de una forma más, digamos que sencilla. Ah, bueno, entonces acá recuerden que esto se llama 2-cloropropano. Y acá se llama benceno. ¿Listo? Preguntas. Ahí sí me surge mi teoría, ¿no? O yo explico también que ustedes me entienden todo, o no entendieron nada y no saben qué preguntar. ¿Cuál será? ¿La 1 o la 2? Ah, pues yo sí entendí. Por mi... Yo también. Bueno, espero que todos hayan entendido. Listo. Vámonos para... ¿Cuál nos falta? A ver. Esta como la más importante. Las tres como más importantes. Listo. Bueno, voy a parar ahí. Les voy a compartir entonces la pantalla para lo siguiente que vamos a hablar. ¿Listo? Vamos a dejarlo con esas tres reacciones que son como las más relevantes. ¿Sí? ¿Todos ven mi pantalla? Sí. Sí, profe, se ve. Listo. Entonces, vamos a empezar a hablar, a clasificar los sustituyentes. Entonces, vamos a clasificar los sustituyentes de acuerdo a si son activadores, desactivadores
y la orientación que nos pueden permitir. ¿Cómo así? Pues resulta que de alguna manera yo debo, o sea, no es lo mismo yo tener orto, por ejemplo, ortodiclorobenceno que tener metadiclorobenceno o paradiclorobenceno, ¿sí? O sea, si tenga el mismo compuesto, no es lo mismo tenerlo en posición orto, meta que para, ¿sí? Entonces, aquí venimos a hablar entonces de unos sustituyentes que pueden activar el anillo de benceno o desactivarlo, ¿cierto? No permitir que el anillo de benceno se una o tenga reacciones electrofílicas como las que acabamos de ver. Y otros que se llaman orientadores. Los orientadores son los que nos van a ayudar a que quede en posición orto, quede en posición meta o quede en posición para. ¿Listo? Básicamente eso es lo que nos está diciendo acá. Por favor, página 89 de su libro, escríbalo ahí para que usted lo tenga ahí en cuenta. Entonces, me van a ayudar aquí. Vamos a, este es más que todo como de clasificar. Entonces, Siervo, ayúdeme acá a leer, por favor, donde dice los sustituyentes. Los sustituyentes pueden clasificarse como activadores o desactivadores del anillo aromático, según potencien o inhiban la reactividad del benceno no sustituido. La característica de los grupos activadores es que son capaces de abonar electrones al anillo, con lo que estabilizan carbocatión intermedio. Por lo general, se comportan como activadores los grupos que poseen un par de electrones no compartido en el átomo enlazado al anillo. Aquellos con un átomo unido que participa un enlace P para rico en electrones o aquellos con un par de electrones no compartido, los cuales son donantes de los electrones por inducción con los grupos alquilo. Los desactivadores, por su parte, atraen electrones del anillo, con lo cual desactivan el carbocatión intermedio. Se caracterizan porque el átomo unido al anillo no tiene ningún par de electrones no compartido y posee una ligera carga positiva. De esta manera, un sustituyente donador de electrones es más reactivo hacia los electrofilos, mientras que un anillo aromático con sustituyentes que atraen electrones es menos reactivo hacia los electrones. Figura 27. Listo, muy bien. Entonces aquí la figura 27. Resumidas cuentas, lo que dice ahí es que dos especies químicas distintas pueden favorecer la actividad del anillo o activar la reactividad del anillo o desactivar la reactividad, ¿sí? Entonces, o ayudan a que la reacción suceda, ¿sí? O hace que suceda más fácilmente, como existen otros sustituyentes que lo que hacen es desfavorecer o inactivar el anillo de benceno. Pero entonces esa figura no la voy a explicar porque es más difícil. Lo que quiero es que usted tenga en cuenta que algunas sustancias favorecen la reactividad y otras la desfavorecen. Entonces, aquí esos activadores y desactivadores los tenemos resumidos en una tablita. Esos sí los vamos a copiar, ¿sí? Entonces, el mecanismo no se lo voy a explicar, repito, porque pues no lo quiero confundir más. De pronto es un poquito más dispendioso explicarlo. No explicarlo. De pronto no lo quiero confundir más y digamos que tampoco tiene o tanta relevancia para los objetivos que quiero que tenga usted en este momento. Entonces, lo que sí quiero que tenga claro es que existen unos que son activadores y otros que son desactivadores, ¿sí? Entonces, ya antes de continuar con los activadores y los desactivadores, usted sabe que hay unos que ayudan y otros que a la reacción y otros que inactivan el anillo de benceno para que no pueda suceder la reacción, ¿cierto? Entonces, ahora, ya teniendo eso ahí como presente, vamos a ver que existen unos que nos permiten potenciar las posiciones orto, otros que nos permiten potencializar la posición meta y otros que nos permiten la que es para. ¿Listo? Entonces, aquí, pues, esperemos volver acá donde dice orientadores.
Entonces, a ver, Santiago Hernández, ayúdame a leer rápidamente, por favor, donde dice orientadores. Bueno, orientadores. Además de afectar la reactividad de un anillo aromático, un sustituyente puede también influir en la posición de una segunda sustitución electrófila. La introducción de un átomo o grupo de átomos en un anillo de benceno sin sustituir no representa ningún problema en relación con su posición de entrada. Recordemos que los 6 átomos de hidrógeno son equivalentes. Únicamente se puede obtener un solo compuesto monosustituido. Sin embargo, cuando sobre el anillo se introduce un segundo sustituyente, se presenta la posibilidad de obtener más de un isómero, con la cual adquiere importancia la posición de entrada en un sustituyente. La presencia de agentes orientadores determina una tendencia a la formación de uno de los isómeros isómeros posible. Sin embargo, en la relación de sustitución se producen mezclas de otros isómeros en pequeñas cantidades. Listo. Orientadores, ¿eso no? Hasta ahí, gracias, Santi. Entonces, ¿qué nos está diciendo ahí? Que bueno, aparte de favorecer o desfavorecer la actividad del anillo, estos sustituyentes van a favorecer la posición orto, meta o para cuando hablamos de compuestos disustituidos, ¿cierto? Porque pues bueno, si es monosustituido, pues no hay inconveniente porque pues se puede posicionar en cualquier parte del anillo y va a ser exactamente lo mismo. Pero sí afecta cuando hablamos de compuestos disustituidos, ¿listo? Entonces hay unos orientadores orto-para, dice la potencialización de la posición orto y para recibir sustituyentes se puede alcanzar por 2 vías. Activación del anillo y especialmente de estas posiciones o desactivación de las otras posiciones. O yo activo las 2 partes del anillo que necesito, orto y para, o 1, 2 o 1, 4, ¿cierto? Perdón, 1, 3 o 1, 4, o desactivo las otras. Eso es lo que nos está diciendo. Entonces, ahí tenemos activadores orientadores orto-para, entonces tenemos amino, hidroxilos y CH3. Son los que nos ayudan a favorecer esas posiciones, ¿sí? Y dentro de los desactivadores, bueno, los más importantes son los halógenes que se comportan como desactivadores debido a su alta electronegatividad. Usted dirá, profe, no entiendo absolutamente nada. Yo se lo voy a resumir más fácilmente en lo siguiente. Resulta que cuando usted va a hacer síntesis de un compuesto químico, ¿sí? Usted necesita formar un compuesto químico específico o puntual. Niño. Un compuesto químico muy puntual, ¿sí? Entonces, si yo le digo, bueno, hágame, me voy a volver por acá, le vamos a hacer un ejemplo, digamos que yo le digo, fabrique, por ejemplo, a ver, aquí arriba que haya un disustituido. Acá, ortodiclorobenceno. Pero entonces usted hace la reacción de halogenación, pero le da metaclorobenceno. No, pero es que químicamente orto a meta hay una diferencia química. Entonces, para poder lograr eso, yo necesito hacer una serie de reacciones y tener en cuenta que existen unos que nos van a facilitar ubicarlos en esa posición, ¿sí? Sea orto, sea meta o sea para. ¿Listo? Muy importante para el proceso de síntesis de compuestos químicos. Entonces, ya para, digamos que resumirle esto, solamente quiero que tenga en cuenta que existen unos activadores, desactivadores y otros que son orientadores. Orientadores en orto, meta o para. ¿Listo? Eso lo vamos a resumir en esta tablita que está aquí, que me dice cuáles son los sustituyentes que van a favorecer la posición orto, la posición meta o la posición para. Tanto activadores como desactivadores. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir los desactivadores? Entonces, por ejemplo, yo necesito la posición meta, ¿sí? Pero entonces, para hacer la posición meta, pues yo lo que puedo hacer es desactivar las otras 2 para que solamente me quede meta. Es un método. O el otro método es poner un activador específicamente para meta. Pero me puede fallar más el segundo que el primero. Si yo desactivo los otros, pues solo me queda una opción. Entonces son mecanismos, digamos que diferentes, que se usan en química para
uno poder obtener las sustancias o sintetizar las sustancias que uno quiere lograr. ¿Listo? Entonces, la idea sería que usted copie la tabla de la figura 28 de la página 90, que me resume todos los sustituyentes. ¿Listo? Entonces escriba ahí, por favor, copiar tabla de la página 80, figura 28 de la página 80. ¿Listo? Que me resume, o la puede imprimir y la puede pegar, no tengo ningún inconveniente con eso. Lo importante es que tenga ahí en cuenta que esos son orientadores. Si hoy hay evaluación. ¿Listo? Hoy leeremos el de Juanita y el conejo perdido. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Todos bien? Levante la manito si todos vamos bien, entonces. Levante la manita en el computador. Más fácil, entonces. A ver. Ahí levante la manito. A ver, que no la levantes que está perdido. Bueno, Méndez va bien. Moreno, López. No, todos. Uy, Dios mío, estos niños son pero muy buenos en química, ¿verdad? Estoy sorprendida. ¿Y el resto qué dice? ¿Ya me dio curso? No. Listo, eso está muy bien. Bueno, entonces ahí usted de ejercicio va a copiar esta página, ese cuadrito, ¿sí? Le queda como de tarea, no me lo tiene que enviar nada, la idea es que usted lo tenga ahí escrito. Y vamos a hacer una lectura el día de hoy, ¿sí? Entonces ya le voy a decir la lectura de qué página es la que vamos a hacer. Bueno, se va a acabar la reunión, entonces por favor volvemos a ingresar. ¿Listo? Vamos a volver a ingresar. Vamos a hacer esta lectura de la página. ¿Qué página es esta? Ya les digo. Página 95. Esta es la lectura que vamos a hacer. Página 95 y 97. Creo que esa no la hemos hecho, ¿cierto? Nosotros hicimos fue una diferente. Volvamos a ingresar, por favor, que ya se terminó.